Buen día, compañeros y compañeras. Vamos a estar dando comienzo al segundo módulo que están organizando los compañeros de formación. La idea es seguir con estos, hay un módulo más y después seguir con distintas temáticas. Hoy... Bueno, compañeros, cambiamos de tema. Nos vamos a la negociación colectiva, que en realidad está, si lo rascamos un poco, está un poco vinculado a lo que comentaba el compañero y a la reforma de la seguridad social, porque estamos hablando siempre de derechos, ¿no? De derechos y de derechos conquistados por los trabajadores. O sea, ese es como el núcleo de fondo que tienen, o la conexión que tienen, ya sea los derechos recortados o que se pretenden recortar con esta reforma, como también la negociación colectiva, que hay que defenderla todos los días y siempre, cuando hay alguna oportunidad, siempre recibe algún golpe, ¿no? La negociación colectiva o los sindicatos o la libertad sindical, que como comentábamos en el taller pasado, ¿todos vinieron al taller pasado? ¿Todos, todas? ¿Está? ¿Alguien que no haya venido? No. Todos participaron. Está. Vamos a arrancar por ahí, capaz. Fue hace bastante lo que pasa. ¿Se acuerdan del taller pasado? Tema huelga, ¿no? Derecho colectivo del trabajo. La idea era hablar de negociación colectiva, comenzar a hablar sobre negociación colectiva, pero primero había que dar como dos pasos atrás y decir, bueno, para poder hablar de negociación colectiva tenemos que hablar de esto, esto y esto antes, que básicamente es del derecho colectivo del trabajo. O sea, para hablar de negociación colectiva tenemos que hablar de huelga, tenemos que hablar de sindicato, tenemos que hablar de libertad sindical. Y ahí estuvimos viendo algunas normas, algunos convenios internacionales y algunos conceptos que tienden a ser la base de la discusión que podamos dar hoy, o del contenido que podamos charlar hoy. Incluso son la base de las normas que tienen ustedes que se imprimieron, que son normas vinculadas a la negociación colectiva, tanto a nivel internacional, convenios internacionales del trabajo, como normativa nacional, como puede ser la propia ley de negociación colectiva en el sector público, que la tienen. Hay algunos, lo que tienen ahí es en realidad todo normativa, es normativa que hoy es aplicable y normativa que ya no es aplicable o que fue aplicable en su momento y sirvió de base para lo que tenemos hoy, como pueden ser los decretos de ese primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde dijo, bueno, vengan a negociar, vamos a negociar, y que después pasó a ser la base del acuerdo marco y termina traduciéndose en la ley de negociación colectiva en el sector público. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de negociación colectiva en sí, en lo que entendemos por negociación colectiva. Esto un poquito lo que decía recién. ¿Qué es la negociación colectiva? Así como para charlar, como para romper el hielo y hablar un poquito. ¿Qué les parece? ¿Negocian ustedes? ¿A nivel de las bases o...? Ahí hay algunos conceptos, ¿no? Acuerdo, o sea, mencionaste la palabra acuerdo, mencionaste la palabra para todos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué les parece que es la negociación colectiva? ¿Conocen seguro la negociación colectiva mejor que yo? Llegar a algo. Llevar un planteo de una situación y bueno, quien tiene el mando podemos tener favorable que lo que planteemos para negociar que sí resuelva y si no, bueno, lograr de lo que llevamos algún punto. De todas las cosas que llevamos algo. ¿Negocian colectivamente ustedes? ¿Negocian con la dirección, en los lugares donde trabajan? Llevar una problemática colectiva del sector de trabajo, Bueno, digamos, a la patronal y discutir esa negociación para llegar a un acuerdo en común. Y capaz es menos habitual, digamos, pero puede ser la patronal la que quiera venir a discutir algo, ¿no? También. Puede ser, sí. O sea, puede ser cualquiera de las partes que conforman esa negociación colectiva, quien puede tener interés de charlar sobre algún tema o llegar adelante a un acuerdo. Sobre todo creo que les interesa más que nada las cláusulas de paz, ¿no? O sea, eso seguro les interesa bastante. Capaz de este lado les interesan otras cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo, salario, etc. Pero bueno, cualquiera de las partes que se sientan en una mesa a negociar
puede citar y traer un planteo. ¿Qué les parece? ¿Que es un fin la negociación colectiva? ¿Es un medio? ¿Es un derecho? ¿Qué es? Porque en la práctica está todo bien, es sentarse en una mesa y charlar y discutir y que te digan que sí, que no, y que lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Es un medio de llegar a tener esa negociación, es un derecho ahora a negociar. Puede ser un medio para conquistar derechos, ¿no? O para lograr reivindicaciones. Y puede ser un fin también, o sea, la negociación colectiva como derecho conquistado lo podemos ver como un fin. O sea, cuando no teníamos negociación colectiva, son normas distintas las que regulan la negociación colectiva, tanto en el sector público como en el sector privado, y mucho tiempo hubo negociación colectiva en el privado regulada, y en el público se daban algunas expresiones que se negociaban en algunos temas, pero no había una norma que dijera, muchachos, ustedes tienen el derecho a negociar colectivamente, sino que capaz era más fácil o menos conflictivo sentarse un ratito a negociar, ¿no? Pero no había una norma que lo regulara. Capaz que existiera esa norma sí era un fin, y ahí podemos ver la negociación colectiva como un fin en sí mismo, pero creo que sobre todo es un medio para conquistar derechos, reivindicaciones. Propondría que también que es un comienzo, ¿tá? Un comienzo de una negociación. O sea, porque si vamos a ir a sentarnos, entre comillas, con el patrón, vamos a comenzar algo, una problemática importante del colectivo. Está bien. Y ahora, se me ocurre ahora, ¿no? Como para discutir, bueno, en definitiva lo que charlemos acá es un conocimiento que construimos en colectivo y está bueno charlarlo. ¿Y qué está antes? O sea, siempre se da la discusión de qué está antes, si el conflicto o la negociación colectiva. Siempre el conflicto. ¿Por qué el conflicto? Porque siempre da una problemática, una situación que hace que vayas a negociar o que vayas a plantearlo. Y puede surgir un conflicto a partir de una negativa en la negociación colectiva. También. Yo creo que puede haber una situación que la negociás y ante la falla de la negociación incrementar las medidas y hacer conflicto. O puede ser una negociación que viene todo excelente, que sí, que somos amigos, y cuando vamos a firmar el acuerdo, bueno, el acuerdo dice otra cosa, y no contempla lo que estamos pidiendo y nos dijeron que iba a contemplar, ¿no? Es lo que a menudo pasa en el sector público, privado, en todos lados. Entonces ahí termina capaz en un conflicto, que no lo había antes y antes nos dábamos la mano y ahora ya no la damos. Entonces puede ser un fin, puede ser un medio, seguro es un derecho, o sea, ahí no hay discrepancias. Pero en el sector público, que es lo que venimos a charlar hoy en realidad, tiene ciertas particularidades que lo diferencian del sector privado, que también ustedes las conocen muy bien porque es la dinámica diaria de ustedes. Una de ellas es que el Estado legisla, o sea, dicta normas jurídicas y además las aplica porque es el empleador. Eso en el sector privado no pasa. El Estado controla y las empresas aplican. Acá el Estado aplica y controla. Esa es una particularidad que hace todo. Participa de todo, participa de la negociación, después aplica lo que negoció. Es bien pintoresco, ¿no? Entonces eso lo lleva a ser bien diferente o especial, y podemos discutir si está bien, no, cómo debería ser. A mí la verdad no se me ocurre otra forma en que se pueda dar la negociación colectiva en el sector público que sea con la participación del Estado negociando, porque si no, ¿con quién negocio? ¿Quién es el que me va a brindar las condiciones de trabajo? ¿Quién es el que me va a pagar ese salario? Y en realidad quien tiene la potestad de regular esas cuestiones es el Estado como empleador y el Estado como contralor. Pero lo diferencia del sector privado. Ahí ponía la burocracia en la estructura jerárquica de la administración. Eso también genera particularidades que no se dan en el sector privado. Bueno, muy importante, ¿no? La incidencia del interés público y los límites que tenemos para llevar adelante diferentes acciones, lo que tiene que ver con los servicios esenciales. Eso charlamos un poco cuando vimos huelga.
Pero eso también, en el sector privado no pasa, ¿no? El interés público sobre todo esa discusión no la damos y la damos sí en donde negocian ustedes. Bueno, es una particularidad también de la negociación colectiva en el sector público, las limitaciones que podamos tener, sobre todo en materia presupuestal. Bueno, hasta acá podemos llegar, hasta acá podemos negociar. En el sector privado tampoco no pasa. En el sector privado el Estado marca determinados lineamientos de cara a las rondas de consejo de salarios y a veces se respetan, a veces no se respetan, pero en definitiva quien va a poner la plata en el salario o quien va a poner la plata en infraestructura por las condiciones de trabajo va a ser la empresa, el Estado, digamos, no va a participar de eso. El Estado le va a decir, tenés que hacerlo o no. Pero eso, a diferencia ahí del privado, acá sí tenemos, a través de leyes, a través de la propia Constitución, límites que nos dicen hasta acá podemos y hasta acá no. Yo ponía ahí, en realidad, lo sacaba de un texto, que una de las particularidades es la estabilidad laboral con la que cuentan los empleados públicos. Y ahí, en realidad, lo que le agregué con un asterisco le puse vínculos precarios. Porque en realidad es tan amplia la diversidad de vínculos que existen en la administración pública que yo no me animo a decir que es una particularidad la estabilidad, porque es tan diverso. Es decir, bueno, ¿la estabilidad de quién es? La estabilidad de este grupo. Bueno, y todos estos por los cuales también negocio tienen estabilidad o no tienen estabilidad en el empleo. Ahí también hay una particularidad. Y acompañado de estas particularidades están lo que yo llamé ahí los antecedentes. O sea, cómo llegamos a las particularidades que tenemos hoy o al sistema de negociación colectiva que hoy tenemos en el sector público. Y ahí hay algunas leyes, decretos y convenios internacionales que todos los tienen ahí. Eso es justamente lo que aparece en esta PPT, es lo que ustedes tienen en la carpeta. Tienen el convenio 151 y 154 de la OIT, que fueron ratificados por nuestro país en el 89. Tienen artículos de la Constitución, el 65 y el 57, que ahora hacemos alguna dinámica para conocerlos. Me parece que está bueno que conozcan estas normas, que sepan, bueno, negocio colectivamente, ¿por qué? ¿Dónde dice que puedo negociar colectivamente? Eso me parece bien importante de conocerlo, porque después te lleva a dar determinadas discusiones que ante una negativa, por ejemplo, dice, no, pero... la información, pero acá dice que me tenés que dar la información. Y eso cuando se desconoce, digamos, lleva a que la negociación colectiva se debilite. Y como comentamos en el taller anterior, si se debilita la negociación colectiva, se debilita el sindicato, se debilita la huelga, se debilita la libertad sindical, se limita todo el sistema de negociación colectiva. Por eso es bien importante conocer la normativa que tiene que ver con el tema. Ahí yo les ponía y conversábamos hace un rato con los compañeros, los decretos 104 y 113 del 2005, que fue la primera vez, digamos, más allá de lo que comentaba recién, que hubieron antecedentes de negociación informal en los 90, anteriormente también que tuvo que ver con la ley de diques del Estado, pero en el 2005, por primera vez se dice desde el Ejecutivo, che, vamos a negociar, y vamos a negociar de esta forma. Y eso empieza a sentar las bases para un sistema. Fue como un primer indicio. No había nada, tenemos esto, nos citaron, vamos a negociar. Ahí yo en realidad ayer de noche encontré este librillo que es del Cuesta, que es las relaciones laborales en Uruguay, 10 años de cambio, y es también apoyado o editado también por la Organización Internacional del Trabajo, que tiene 5 o 6 páginas que tienen que ver con la negociación colectiva en el sector público. Yo las traje, ustedes no las tienen, pero se las voy a pasar a los compañeros para que se las faciliten, porque en realidad está bueno, porque tiene un orden cronológico, digamos, es decir, con fechas. En tal fecha pasó tal cosa, en tal fecha pasó otra, todos los antecedentes que nos llevan hoy y también las cuestiones en las cuales los trabajadores estuvieron de acuerdo y cuando no estuvieron de acuerdo, incluso en gobiernos que llevaban la negociación colectiva, que promovían la negociación colectiva, que es, bueno, capaz que no pasa tanto hoy, y en ese entorno también los trabajadores dijeron también, bueno, acá no,
o esto no, lo que tuvo que ver con la conquista de lo que tuvo que ver con la productividad y después se cambió por la evaluación de desempeño. Eso está todo explicado acá y son 5 o 6 páginas que está bueno tenerlo como insumo. Esos decretos hoy no aplican, porque en realidad aplica la ley de negociación colectiva, que es la 18508, pero está bueno conocerlo, decir, bueno, llegamos a esto por estos decretos que fueron del año 2005. Que después, como dice ahí, en julio de ese mismo año, las organizaciones de trabajadores en conjunto con el Estado dicen, bueno, ¿qué surgió de lo que se pudo organizar a través de estos decretos? Los insumos son estos, o la estructura que se fue generando fue esta. Vamos a hacer un acuerdo marco, vamos a establecer las bases y los principios generales para en ese momento un futuro proyecto de ley sobre negociación colectiva del sector público. Y ahí se hizo el acuerdo marco entre la Organización de Trabajadores, el Ministerio de Trabajo, la OPP, el MEF, y como decía, se establecieron los principios generales, que si uno lee el acuerdo marco en realidad, está claro que la ley de negociación colectiva surge del mismo, porque hay muchas cosas que las recoge igual. Y ahí también hubieron cuestiones en las cuales los trabajadores estuvieron en contra y en las cuales estuvieron a favor o que pidieron que se corrigieran. Ahí también le incluía algunas cuestiones. La ley 18508, que es la que aplica hoy, fue la primera norma que vino a regular de forma particular, específica, la negociación colectiva en el sector público. Que lo que comentaba recién, lo que hizo fue recoger lo que pasaba en la práctica y lo ordenó un poquito. Dijo, bueno, pasa esto funciona, se dieron estas expresiones de negociación, vamos a ordenarlas. Y lo que hizo fue eso. Pero hay otras leyes que regulan, yo ahí las mencioné para conocerlas en realidad, que no tienen ustedes no tienen las leyes completas, porque algunas son leyes de rendición de cuentas y son muy largas, entonces lo que puse fue el artículo específico que habla sobre el tema, eso también lo tienen. Y que de costado, digamos, entre tantas cuestiones que regulan aspectos que tienen que ver con la negociación colectiva. Por ejemplo, la 16736, en el artículo 739, que yo le puse, reconoce la negociación colectiva en el ámbito de la Administración Central y los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución. Que crea una comisión permanente de relaciones para la Administración Central y esos organismos comprendidos en la Constitución, con el cometido y con el fin de asesorar en materia laboral, salarial, en condiciones de empleo y otros temas. ¿Quiénes integran esa comisión? Bueno, representantes del Ejecutivo, 2 representantes del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, 2 designados por las organizaciones más representativas de los funcionarios y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es quien la preside. Y después una ley de rendición de cuentas, que es la 17556, en el artículo 66 también estableció que el Poder Ejecutivo podrá autorizar convenios de flexibilización de las normas referentes al Estatuto de los Funcionarios, acordando entre organizaciones de funcionarios y empresas públicas del Estado, atendiendo a razones de mejor servicio. O sea, de costado, dice, tienen derecho a la negociación colectiva. Pero no son, lo que comentaba al principio, no son la norma madre, digamos, son normas que de costado tocan el tema y también lo tienen ahí, está bueno para tenerlas a manos y conocerlo. Después, en realidad, lo que pretendía hacer es como un análisis, la 18508, los diferentes niveles de negociación, lo que ustedes conocen, lo que no conocen, pero vayamos un paso para atrás y capaz hacemos, no sé si algunos grupos, somos pocos, o un único grupo grande, y me interesa sobre todo conocer, si no lo conocían, esos decretos de 2005, para entender de dónde viene esto, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a lo que tenemos hoy? Que se llegó, más allá de que ese gobierno
impulsara o incentivara reconociera, porque es algo que ya se daba en la práctica, a la negociación colectiva como un derecho en el sector público, esto surge de la lucha de los trabajadores, ¿no? O sea, está re lindo, pero ¿cómo llegamos a eso? Rascamos un poco para atrás, nos vamos a los 90, nos vamos a antes, bueno, surge como una reivindicación histórica, es decir, bueno, y en el sector privado es un derecho, pero a mí, por ejemplo, el Convenio Internacional del Trabajo sobre negociación colectiva excluye específicamente a los funcionarios de la Administración Central. Entonces, por primera vez después viene el Convenio 151, que dice, no, ellos también tienen el derecho. Y eso surge de la lucha de los trabajadores. Vayamos brevemente, yo lo tengo por acá, a los decretos. Ahí tienen al principio un índice, en la página 3. Tiene el decreto 104 del 2005, que ya en el visto de la norma, ya comienza diciéndonos, bueno, hay una necesidad, dice, ¿no? Hay una necesidad en el 2005 de crear espacios de participación con el fin de promover y fomentar instancias de diálogo y negociación entre los funcionarios públicos y el Estado. O sea, habla de necesidad, ¿no? Ahí nos da un indicio de que, bueno, eso mismo, era una demanda, sobre todo también para cumplir los propios objetivos del Estado. O sea, para cumplir los objetivos del Estado, que el Estado pueda cumplir sus objetivos, debe incluir en ese plan de acción, digamos, a los trabajadores. Si no, es mucho más complejo que pueda cumplir los objetivos que tiene. O sea, meter a los trabajadores a la discusión. Porque sí, en definitiva, terminan siendo el músculo del Estado. Ustedes son el músculo del Estado. En el considerando lo mismo, ¿no? Que ha sido una reivindicación constante de las organizaciones que nuclean a los empleados del Estado. En el 2 del considerando lo mismo, el gobierno asume, fomenta y promueve la participación en acción colectiva. El 3, en la línea que comentábamos antes, las particularidades. Y lo que finalmente decreta, que es bien cortito, es mucho más corto que los vistos y considerando, dice, convócase a las organizaciones representativas de los funcionarios públicos a una mesa de negociación bipartita, que se instalará a partir del día 16 de marzo del 2005. ¿Con qué finalidad? Básicamente dos finalidades. Debatir sobre la instrumentación de una regulación marco que posibilite la negociación colectiva en la esfera estatal. Este es el primer indicio del acuerdo marco ese que en un futuro se termina acordando y que terminamos en la ley que tenemos hoy. Y 2, negociar salarios y condiciones relacionadas con la prestación de funciones en el ámbito de la administración pública. Y un ratito después, ese mismo gobierno saqué este decreto y ahora tengo que sacar otro para instrumentar lo que, ¿no? O sea, decreto dos cosas. Que se instale una mesa de negociación bipartita, ¿para qué? Para negociar salarios y condiciones de trabajo. ¿Cómo lo hago? Y ahí llega el decreto 113 del 2005, que es el siguiente que tienen ustedes. Que básicamente regula la instrumentación de esa mesa de negociación. Si se fijan ahí en el artículo 1, dice, a los efectos de su funcionamiento, la mesa de negociación estará constituida por 3 grupos. Ahí omito leerlos. Los dividen A, B y C, y allí dividen cada uno de ellos los diferentes órganos, dependencias del Estado. Y en el artículo 2, además,
habla de por quiénes estarán constituidos esos grupos y por qué cantidad de miembros, dice, ¿no? El artículo A y el B estarán constituidos por 9 miembros cada uno. 2 designados por la OPP, 2 designados por la Oficina Nacional de Servicio Civil, 4 designados por las organizaciones sindicales representativas de funcionarios públicos y un representante del Ministerio de Trabajo, quien actuará de carácter de coordinador y moderador. En las expresiones anteriores de negociación colectiva, el rol del Ministerio de Trabajo era nulo. O sea, quien negociaba por el Estado era la OPP y nadie más. Entonces, acá se le otorga al Ministerio de Trabajo un rol de negociador, conciliador, de buscar acuerdos, y es la primera vez que se lo mete para adentro, digamos, y dice, bueno, vamos a negociar y vos tenés el rol de que nosotros, o que se dé un buen diálogo social en este marco y podamos llegar a buen puerto. Entonces dice, el Ministerio actuará en carácter de coordinador y moderador, facilitando y garantizando el normal desarrollo del proceso de negociación entre las partes. Después el artículo 3 en realidad habla del grupo C y lo divide, va a funcionar de forma dividida por organismo y tendrá la misma integración que los anteriores, con una excepción, pero en definitiva, vieron que estos dos decretos ya instalan bases sobre las cuales podemos, se iba a poder negociar. Después ahí tienen algunas, las normas que comentamos anteriormente, pero lo que me parece importante es llegar a la ley de negociación colectiva y después vamos a ver unos convenios ahí que nos facilitaron los compañeros acá para poder analizarlos un poco. Que no sé, los tienen ahí también, no sé si los conocían, si conocían esas reivindicaciones o esos logros de la organización, pero lo vemos en un ratito. Vayamos a... Estas normas básicamente son para que las tengan a mano en el día a día. O sea, acá está lo que regula la negociación colectiva. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con regulaciones que están contenidas propiamente en los convenios colectivos. Que eso hay que revisarlos, ¿no? O sea, ya sean los diferentes niveles, en el superior, en el de rama, en las bases. Ahí hay cuestiones que están reguladas, que estas son las normas madres. Bueno, ¿qué regula la negociación? ¿Dónde está regulada la negociación colectiva? Acá. Pero vayamos a la ley. En realidad la PPT que traje es más que nada una guía para ver. Ahí. ¿Les parece hacer el grupo de trabajo o seguimos así? ¿Les copa, digamos? ¿Les parece bien? ¿Les incentiva? Y me dicen, no, en realidad seguimos así porque lo mejor es que sigamos conversando. ¿Seguimos? ¿Así nomás? Está. Igual van a salir algunos sorteados, algunas sorteadas para leer algo. O sea, eso no se van a salvar, que en grupo, sin grupo, lo que sea. ¿Todos con la ley 18.508? Está. Lo primero que va a regular la ley son los principios sobre los cuales vamos a negociar. O los principios que regula la negociación colectiva en el sector público. ¿Alguien se anima a leer el artículo 1 de la ley? Sorteada. Principios y derechos fundamentales del sistema de relaciones laborales en el sector público. El sistema de las relaciones laborales en el sector público está inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y por los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos, artículos 57, 65, 72 y 332.
de la Constitución de la República. Bien. O sea, las bases sobre las cuales se va a regular la negociación colectiva, o los principios sobre los cuales se regula, justamente los contenidos en esta ley y además los contenidos en los artículos de la Constitución que allí refiere. El 57 de la Constitución de la República lo vimos en el taller pasado, que tiene que ver con huelga, ¿no? Se declara así la huelga como un derecho gremial y sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Regula también la promoción de los sindicatos. Ahí tenemos uno de esos principios o derechos fundamentales. Y después el artículo 72 y 332 de la Constitución son justamente de lo que hablamos muchas veces cuando decimos el bloque de constitucionalidad. A través de esos artículos ingresan a nuestro ordenamiento jurídico como si fueran leyes propias, por ejemplo, los convenios internacionales del trabajo o otros derechos que la Constitución nuestra dice, regulo estos derechos, no quiere decir que no existan otros, que son inherentes a la personalidad humana. Ahí entran todos los derechos humanos fundamentales, y el derecho a huelga es un derecho humano fundamental, y el derecho a la libertad sindical es un derecho humano fundamental, y a la negociación colectiva también. Entonces, la Constitución, a través de esas ventanas, permite que esos derechos ingresen a nuestro ordenamiento jurídico como derechos fundamentales. Artículo 2. Y ahí, cambio acá. 3 palabras bien interesantes: participación, consulta y colaboración. ¿Por acá? Artículo 2. Participación, consulta y colaboración. El Estado promoverá de manera efectiva la consulta y la colaboración entre las autoridades públicas y las organizaciones de trabajadores públicos sobre las cuestiones de interés común que pudieran ser determinadas por las partes, con el objetivo general de fomentar relaciones fluidas entre los interlocutores, la comprensión mutua, el intercambio de información y el examen conjunto de cuestiones de interés mutuo. La participación y la consulta son el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo sobre asuntos respecto de los cuales se ha proporcionado previamente información suficiente, a un nivel adecuado de representación de las partes que permita obtener respuestas suficientes sobre las posiciones adoptadas e incluso alcanzar acuerdos previos a posibles decisiones unilaterales. ¿Qué sacan de eso? Con sus palabras, lo que les parezca. Que nos tienen que dar una respuesta o atendernos. Al menos se debe recibir, ¿no? Claro, tenemos que ir con un planteo concreto, verídico, para plantear a la otra parte y bueno, tratar de llegar a un acuerdo. A un acuerdo. Y el Estado debe de promover que eso pase. Claro. Debe incentivar que eso pase, debe brindar los mecanismos o los espacios o ámbitos para que se den ese tipo de discusiones, ese tipo de diálogo, que son en definitiva los 3 niveles de negociación, de fondo terminan siendo, ¿no? El Estado dice, bueno, yo te voy a brindar el espacio para venir a charlar conmigo. ¿Dónde vamos a charlar? Bueno, vamos a charlar por rama, vamos a charlar por organismo, vamos a charlar a nivel superior. Me parece importante ahí también la necesidad de legitimación, ¿no? Estar legitimado para sentarse a negociar con el Estado y el Estado estar legitimado para negociar con los trabajadores. Cualquiera puede ir a negociar con el Estado y no, son las organizaciones más representativas de los trabajadores. Cualquiera por parte del Estado puede venir a negociar, vamos a verlo más adelante, a ver quién negocia por el Estado, quién puede negociar por el Estado, pero no podemos, el Estado no promueve que Juancito que pasó un día por tal lado venga a negociar, o Juancito que tiene un cargo de tal cosa dentro del Estado negocie, ¿no? O sea, son las organizaciones más representativas de trabajadores y quienes las autoridades del Estado designan para negociar, y ya vimos que tenemos bien delimitado quiénes participan de la negociación. No es el Ministerio de Ganadería, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con los funcionarios del Ministerio de Ganadería sí, pero en la generalidad, ¿no? Es la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, es el Ministerio de Trabajo. Artículo 3, lo leo yo.
derecho de negociación colectiva. Dice, directamente dice, reconócese el derecho a la negociación colectiva a todos los funcionarios públicos con las exclusiones, limitaciones y particularidades previstas en el artículo 9 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y en los numerales 2 y 3 del artículo 1 del 151 de la OIT. El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre la administración y las organizaciones representativas de los trabajadores públicos. Ahí, lo mismo, en línea con lo anterior, ¿no? Volvemos a repetir los conceptos de promover, facilitar, incentivar. Es como que pareciera que nos van a llamar todos los días para preguntarnos qué queremos, ¿no? O sea, eso es un poco lo que parece. El artículo 4, en línea con lo anterior, dice: la negociación colectiva en el sector público es la que tiene lugar, por una parte, entre uno o varios organismos públicos, o una o varias organizaciones que los representen, y por otra parte, una o varias organizaciones representativas de funcionarios públicos, con el objetivo de propender a alcanzar acuerdos que regulen. Y ahí una serie de ítems: condiciones de trabajo, salud, higiene laboral, capacitación, formación, estructura de la carrera funcional, el sistema de reforma de la gestión del Estado. Eso es un punto ahí a discutir, porque anteriormente a esta ley, en realidad el Estado dijo, bueno, vamos a discutir la organización del Estado también. Y eso es algo que nunca pasó, o pasó un poquito. Lo que quieran comentar, coméntenlo sin problema. Las relaciones entre empleadores y funcionarios, las relaciones entre los organismos y las organizaciones de funcionarios, y todo aquello que las partes acuerden en la agenda de la negociación. Ahí metimos todo para adentro, ¿no? Queremos negociar, no sé, hoy el compañero me comentaba que estaban negociando, bueno, tienen un juego de losas y platos, es muy pesado. ¿Cómo era? Cambió la vajilla de cocina por una vajilla que sacaron el ejemplo del británico, la cual es de losa, y ellos antes tenían lo de PVC. La misma cantidad de porciones que cargaban en bandejas de PVC, ahora quieren cargar en bandejas de losa, lo que incrementa muchísimo el peso de los carros y hace que los compañeros tengan que hacer un esfuerzo mayor. Claro. Los carros que están diseñados para PVC no son los carros que están diseñados para losa. Necesitamos que cambien los carros ahora. Ahí si lo fuéramos a marcar, delimitar en alguno de estos temas que dice acá que podemos negociar colectivamente, capaz lo podemos enmarcar en lo que tiene que ver con la salud laboral, ¿no? Pero digo, es bien amplio lo que se puede negociar a través de la negociación colectiva. Otras cuestiones que hayan negociado, que quieran compartir, que en los organismos que cumplen funciones se hayan negociado, que capaz algo que sea curioso, que no tenga que ver con lo que siempre se suele negociar, ¿no? Bueno, subime el salario porque la inflación me está corriendo, o condiciones generales de trabajo, y a veces se negocian algunas cuestiones. Ahí hay un convenio que es de capacitaciones, por ejemplo. Es bien amplio lo que se puede negociar. ¿Cómo tengo que negociar o cómo deben las partes negociar, tanto las organizaciones de los trabajadores como también el Estado? Artículo 5, de buena fe. En principio, de buena fe, como principio, como uno de los principios generales. ¿Qué implica este principio de buena fe? También lo establece el artículo. Concurrir a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma. La realización entre las partes de reuniones que sean necesarias en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas. La designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficiente para la discusión del tema que se trata. Es lo que charlábamos hoy.
Se requiere legitimidad para ser escuchado por el otro, ¿no? Si Martín se presenta a negociar colectivamente a nivel superior, a nivel de rama, y bueno, del otro lado tiene que haber alguien que pueda tomar decisiones en las cuestiones que está solicitando la federación, COFE, ¿no? Tiene que tener un ámbito de disposición, poder de disposición, decir esto sí o esto no. O cuando mucho lo voy a charlar con tal, pero no puede ser que venga a negociar un X, digamos, y tenga que ir 10 pasos más arriba para poder tomar esa definición. Porque no es, pero sobre todo porque no tiene legitimidad ante la otra parte. O sea, la otra parte le va a decir, no, pero que venga a negociar quien toma las decisiones, ¿no? Es lo mismo que si a nivel superior o a nivel de rama vaya a negociar un compañero que se afilió a la federación, a la organización de trabajadores, no sé, hace un par de días, ¿no? O sea, sin formación, lo que está pidiendo la norma también es formación e idoneidad, es decir, conocer el tema, para poder llegar a acuerdos. Si no, es muy difícil acordar algo, ¿no? O se dilata mucho en el tiempo. Bueno, ahí hay otro. Ventaja también, al no tener conocimiento y todo, te das desventaja, porque si vas con un planteo o algo y no tenés conocimiento, ya sabes, la otra persona te va a responder y vos quedas vas con un planteo y te respondió algo que vos no estabas en conocimiento y quedas débil ahí. Y ahí te comen los leones, ¿no? Exactamente. En dos paneles. Ahí como- Como que también esto de ir a negociar, estar en conocimiento y estar atento a la respuesta posible de esto que, bueno, también me saque con otra, bueno, también estoy atento que me puede responder esto y cómo seguir. Exacto. Ahí, a ver, ¿se lo tengo acá? Sí. Ahí ese artículo en particular que tiene que ver con la buena fe a la hora de negociar, está reglamentado por otra norma que es la que tienen al final de todo, que es el decreto 81 del 2010, que básicamente dice quiénes pueden negociar. Dice, todo negociador del Estado que actúe en el marco de la negociación colectiva en representación del sector público deberá ser designado en forma expresa y previa a tal efecto por el jerarca del órgano o unidad ejecutora involucrada, así como para celebrar los acuerdos que en su caso se alcanzaren, sujeto a la aprobación posterior de la autoridad competente, de lo que se dejará expresa constancia en el acta correspondiente. Nos dice quién va a venir a negociar por parte del Estado, que básicamente es el que se designe, pero nos está diciendo quien designe la autoridad. Lo que no puede hacer la ley es decirnos quién va a negociar por el sindicato, porque ¿dónde se está metiendo ahí? En la organización propia, en la autarquía sindical, en la capacidad que tiene el colectivo de dictar sus propias normas, de elegir sus propios representantes como le parece, de acuerdo a sus estatutos, en los cuales el Estado tampoco puede intervenir en la redacción. Pero sí puede la ley decir, bueno, quién va a negociar por parte del Estado. Y ahí ese decreto nos lo está diciendo. Pero como comentaba, nunca puede decir la ley quién va a negociar por parte de los trabajadores, porque ahí se está admitiendo con la libertad sindical del colectivo. ¿Dónde estábamos? Otro tema importante. Una pregunta. Sí. Todo muy lindo, las palabras de él y todo lo demás, pero en la realidad, bueno, yo nunca estuve en una negociación en la porque me encantaría, pero no me dejan. No, pero en realidad ¿es así o no? Y bueno, depende. Porque depende también, no sé por qué dice que no y quiero que hable porque tiene experiencia. No, comenten lo que quieran. Bueno, porque digo, la palabra también es ser educado y todo lo demás, pero... No llega perdón que no llega el micrófono, está ahí. ¿Querés pasar? No, ni ahí. Bueno. Pero ¿entendés? Yo puedo ser muy ignorante y cuando tengo dudas pregunto. No, está perfecto. Si en la realidad se da esto o no se da esto. Sí, de tanto... Yo creo que Se cumple o no se cumple. Son las dos cosas. Porque en donde yo trabajo, no lo creo. Nunca estuve, me encantaría estar.
de la negociación. Y antes de llegar a una respuesta de eso, vamos a tratar de masticarlo un poco. ¿Por qué te parece que no se da? Tú dices que no se da en la práctica, o que posiblemente no se da. Yo creo No. que en mi sector, que nunca estuve, no creo. Por eso, en tu sector no crees. ¿Y por qué eso, ¿Qué te lleva? me parece que eso es un derivado, ¿no? O sea, que eso no pase, que eso no se aplique, y que la palabra sea muy linda, pero la práctica no, es un derivado de algo. ¿De qué te parece que deriva? Una situación vivida o de que visualizás en qué. No, de que en realidad me parece que no hay información de ambas partes, ¿no? Puede ser una falta de formación y de capacitación. Sí, sí. Puede ser un indicio de eso. Puede ser debilidad o falta o al menos falta de fortaleza, que tiene que ver con la falta de formación de la organización sindical. Sí, sí, o de ambas partes también, ¿no? O a veces la postura de patronales totalmente rígida que no te dejan llevar esto a la práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en el sector privado, he negociado muchas veces para mí es una de las patronales más represoras que existe en el país, que es la industria frigorífica. Y nos hemos sentado y es más, los tipos a veces te dicen, no, ustedes, si no cambian los interlocutores, con ustedes no hablamos. Sí. Y hemos ido a secretario general y presidente a negociar, y a veces nos tenemos que levantar porque los tipos se levantan y te cierran una negociación, ¿me entendés? O vas a arreglar un convenio interno de una planta o algo y es muy difícil a veces entrarle por el pensamiento que tienen, ¿no? Que no te dejan, como decía el compañero acá expresan muchas cosas lindas que las llevan al campo de juego y no es la realidad. Y muchas de esas cosas a veces ellos mismos te inducen a un conflicto. Entonces a veces es muy difícil. Tú traes ahí el sector privado, y ahí es de mayor incidencia todavía. Te escucho o no de acuerdo a la fuerza que tenés. Por eso. Si el sindicato tiene 50 afiliados y no me voy a sentar a hablar contigo, aunque sea el más representativo y no exista otro. No, y me voy a aburrir de decirte que no. Por eso, entonces digo, muchas veces la ley no se cumple al pie de la letra, como dice acá, ¿no? Por lo menos en el sector privado, que yo he estado en muchas negociaciones con la patronal, no hemos llegado, sí. O hay cuestiones que la patronal está dispuesta, en el sector público o privado, en cualquiera de los dos, hay cuestiones que la patronal está dispuesta a hablar, y hay cuestiones que no está dispuesta a transar nada. Claro. Y tiene lógica, porque cada uno defiende sus intereses, ¿no? Y el sindicato seguramente no trance con el despido de los compañeros que echaron a 50, como se da ahora con el sindicato del gas. Claro. Y bueno, no, a los compañeros para adentro de vuelta, y la empresa te va a decir que no, y el sindicato se va a trancar. Y está trancado ahora. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque además, defiende sus intereses. Nos tuvieron 6 meses parados en el frigorífico de Island, porque los brasileños no querían negociar. La cuestión ahí es, ¿funciona más o menos? ¿Funciona mal? Depende, a mí me parece que depende de la empresa, el organismo, el nivel, la jerarquía de quién negocia, la formación. Hay muchos elementos que podemos valorar para decir cómo llegamos a esto. Pero sin negociación colectiva es mucho peor, ¿no? O sea, podrá funcionar mal o podrá funcionar más o menos. No, ni que hablar. Pero tenemos el derecho a negociación colectiva y la empresa se sienta a decirme que no, pero se sienta. Sí, tenemos un marco que la obliga por lo menos a sentarse. Después podrá acceder a ciertos pedidos, ¿no? A mí me pasa, yo trabajo por ejemplo con el sindicato de pedido ya y negocio con pedido ya. Y hay cuestiones, ¿cuál es la empresa? Es una multinacional que tiene mucha guita, ¿no? O sea, hay cuestiones que no le importa poner unos pesos, pero hay cuestiones que no transan. Bueno, no, mirá, cambiame los estándares de evaluación de desempeño y que deje de tener... ¿Ustedes vieron cuando tienen la aplicación y ponen estrellitas? Sí. En realidad la persona que está sentada con la computadora, que está siguiendo un proceso, que la empresa le dijo que tiene que hacerlo, si ustedes le ponen una estrellita a esa persona, baja en el nivel de evaluación y de acuerdo a eso, ¿no?, cobra un bono por desempeño o es despedido por bajo rendimiento. La empresa está dispuesta a negociar muchas cuestiones. Esa no. ¿Por qué? Porque la subjetividad de que el cliente evalúe a la persona que está trabajando le hace cotizar en bolsa en Nueva York. Entonces pierde plata.
y pierde jerarquía a nivel de tomar decisiones también. O sea, ¿hasta dónde el sindicato te dice lo que tenés que hacer? ¿Hasta dónde la Federación de Funcionarios de Salud Pública le dice al Estado lo que tiene que hacer? Y bueno, hasta determinado nivel, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen que ver en el sector público, de acuerdo a sus particularidades, por ejemplo, con el interés público. Hay límites ahí. Y en el sector privado, con el capital. O sea, hay un punto en el cual yo puedo tocar del capital y hay un punto que me dice, no, para un poquito. Esto no es redistribución de la riqueza, ¿no? Acá yo facturo y pago un sueldo que está regulado por consejo de salario y está todo bien y funciona perfecto. Pero no vayamos más allá. Porque además si vamos más allá, me dejo de sentar contigo. Me dejo de charlar contigo. Entonces yo prefiero que sentarnos a charlar que no hacerlo. Porque la peor de las negociaciones es mejor que no negociar. Porque si no retrocedemos para atrás muchísimo, ¿no? Entonces ahí seguramente se vayan a... Si no tuviéramos esta ley, o si esta ley fuera derogada, etcétera, ¿cuál es la consecuencia? Y si volver para atrás, y seguramente se van a sentar a negociar algunos temas colectivamente, de forma inorgánica, como sea, con un conflicto antes, porque si no me armás un conflicto, no me llevas adelante una medida de lucha, porque me voy a sentar a negociar contigo. Tengo que tener un daño primero. Cuando me duela, me voy a sentar. Y si no me duele, no me siento. Ahí es interesante discutir eso. Y creo que tiene que ser de discusión diaria. Tanto a nivel académico como a nivel de la base de los trabajadores, que en definitiva son los que la viven todos los días. Y lo que viven, lo que se negocia, y lo que viven, lo que no se negocia. Pero, en síntesis, creo que hay muchos elementos que llevan a eso y depende mucho del lugar, del organismo, de la posición que tenga el sindicato ahí, de la fuerza que tenga el sindicato, de la espalda, ¿no? De la correlación de fuerzas. Y ahí vamos a negociar o no vamos a negociar, y vamos a negociar con más o menos buena fe y más o menos legitimidad. Yo, perdona, lo que dice el compañero y lo que está diciendo vos, yo entiendo en parte el tema de la parte privada, que la parte privada como que está más desprotegida que lo público. Eso es así. Sí, obvio, es así, estamos hablando a nivel sindical también. Hoy en día es más fácil despedir a un trabajador de la parte privada que a un público. Pues después también entro a la parte pública. Dentro de la parte pública, como se había dicho acá, tenemos 1000 contratos. Claro. Tenemos pila de contratos. Tenés contrato que es el 256 y el presupuesto, es muy difícil que te echen. Muy difícil. Un ejemplo, en la parte pública que trabajo yo, que es un hospital, un ejemplo estúpido que pongo, capaz que si mato a 5 pacientes no me pasa nada. Pero si mato a 10 sí. Pero si el otro compañero que tiene otro contrato que es más precario, que es un suplente, 263, que trabaja 3 meses y después le cortan la guardia, otro contrato que es 068, comisión de apoyo, capaz que si pasa eso, con un paciente está echado. Sí. Son cosas distintas. Pero dentro de una misma institución queda entre compañeros, exacto, dependiendo del contrato, queda en desventaja. Exacto. Que tenemos que ser todos iguales. No, claro, nada que ver. Función. Yo lo he visto en algunos casos particulares que he trabajado, digamos, de contrato de derecho privado dentro de la administración pública. Sí. Lo tenemos Y peor, o sea, y con menos derecho y menos garantía que lo de derecho privado. Claro, por eso, como compañeros Ahí de queda la misma totalmente tarea. desventaja. Y también una cosa, ¿no? El tema del diálogo. Yo creo que el diálogo jamás hay que perderlo, o sea, hacia la patronal. Acá sabemos que la patronal siempre nos está mintiendo, y Eso lleva es lo agua que quería por su consultar, lado. eso de buena fe, porque por ejemplo, nosotros somos mucho de hoy por hoy, de que está todo lindo, todo hermoso, muy buena fe, dámelo por escrito. Ya ahí cuando le pedís por escrito se ponen como locos. Porque a la próxima cuando vamos en base a algo que resultó otra situación, no, ¿y en dónde está ella? Acá está, me lo firmaste, bueno, ponete de acuerdo, volvemos a hablar en base a lo que estamos viviendo ahora, pero lo que ya estaba, me dijiste que sí, que tenía escrito. Entonces ahí es cuando se pone en reacción que no quieren que vos le pidas por escrito. Claro, no puede quedar un presidente. Pero muchas veces eso tampoco lo respetan. Sí, no, ni claro, necesita garantizar. Yo creo que lo había hablado en la charla anterior. Acá tuvimos un problema muy importante años atrás, que a los compañeros suplentes, que es un contrato precario que tenemos, 263,
Le están pagando el sueldo en 2 veces. El diálogo siempre se mantuvo. ¿Cuál fue el diálogo? El diálogo con la dirección, que íbamos, que subíamos, hablábamos, íbamos a base, tuvimos las reuniones, planteamos, decían que sí, que teníamos razón. Se llegó a un acuerdo firmado que tal día iban a cobrar. Se esperó ese día, no se cobró, al otro día asamblea, y nos terminamos todos encadenando. Nos encadenamos en la escalinata del hospital y no le quedó más remedio a base que pagarlo. ¿No? O sea, a veces el diálogo no hay que perderse, pero llega un momento que uno tiene que tomar medidas. Medidas concretas, no queda otra. Sí, claro. Si no, Es la única manera. te pasan por arriba. Sí, sí. Estamos de acuerdo. No, pero ahí también me parece que entra un poco la rivalidad entre mismos compañeros, porque hay veces que cuando le afecta a muchos, acompañan, pero por ejemplo, si no entras a tomar esas medidas, hay compañeros que no quieren y dentro de los mismos compañeros debilitamos, porque no, a mí eso que van a proceder a seguir, eso a mí no me conviene. Eso, Entonces, claro. a veces también ahí te dejan como, compañero, está, porque en esta oportunidad te está tocando, pero la fuerza la tenemos que hacer cuando es uno, o cuando son dos, o cuando... Eso siempre pasa en todo. Una cuestión. ¿Del interior quiénes son? Ah, que todos. La mayoría. ¿Y en el interior cómo se da? Nadie se premia nada, ni a un paro, nada. Y te pregunta, ¿ahí viene aumento? Pero nadie. Se dejan solo. Somos 50. Ahí tenés una respuesta por qué pasa eso, ¿no? Los pares somos nada más de la comisión, lo que hacen. Y a veces ni la Lo que pasa es que, comisión, a veces ni la a ver, comisión. en mi caso, no tengo problema, la estoy esperando cuando la vea, se lo voy a decir. Hay gente que sí sirve, pero hay otras que no. Entonces, si yo no tengo confianza en vos, si vos no te veo, no sé quién sos. ¿Quién sos? Ah, sos la que me representa, ni idea. Nunca va, nunca está. A él hace poco que lo conozco, tenemos diferentes horarios, pero que conversó con uno que viene aquí, que trabaja conmigo, lo conocemos de toda la vida, papá. Es mi preferente. Después lo demás es uno nomás. Después lo demás, no. Él también está, y recién lo estoy conociendo, pero me venía a hablar, esa persona, no, mi hijo, andate a donde viniste. Para ser creíble ahí va, yo hay siempre 3 palabras, digo, ¿no? yo digo, si vos sos mi representante, bueno, representate, hablá, a ver qué te pasa, qué no te pasa. Quiero un paro, para que te haga un paro donde tengo que ir a trabajar en medio del campo, que después veo cómo regreso y todo lo demás, va a decir, lo apoyé por estoy de acuerdo contigo, no estoy muy de acuerdo con los paros por el sistema como es, ¿entendés? Entonces, empecemos. Acá dice algo que tiene razón, ¿no? Y lo que voy a decir lo transmito en 3 palabras. Escuchar, hablar y hacer. ¿Tá? Porque si yo soy representante, te tengo que escuchar a vos, tu problemática. Y al escuchar, yo tengo que hablar con el patrón que sos vos. ¿Tá? Y si yo hablo y no tengo una respuesta, tengo que hacer. ¿Y qué es hacer? La mejor forma de decir. La mejor forma de decir. Creo que vendría por ahí. Por ahí. Teníamos un problema, una cuestión de horarios. El representante viajaba con nosotros, sabía la problemática que había porque es un lugar donde no hay mucha locomoción, sabía. Antes era cuando era oposición, cuando te toquen las horas, avísame que eso no puede ser. Estaban allá, empezaron, tácate, sacar horas. Un día hace una reunión por un tema determinado, dice, ¿por qué es un derecho adquirido? Digo, bárbaro, bien, yo te escuchaba hablar. Le digo, perdóname, con las horas de nosotros no era derecho adquirido, que vos cuando era oposición criticabas. Digo, ahora, como está ahí, te acomodaste, empezaron a sacar horas a los funcionarios de lo que tenés acumulada y no sabes nada de qué hacer. Pero conmigo eso no va, eso para mí no sirve. La oposición, vamos por los derechos, cuando está ya muerto. Después hablé con tu compañero, y se puso a mover. Y bueno, me sirve. Me quiero capacitar. La cuestión es, a mí me parece también, ayer charlaba en realidad con otros trabajadores que están tratando de conformarse como sindicato, y hacer un sindicato en formación, que incluso tiene que ver con los trabajadores autónomos, ¿tienen derecho o no tienen derecho a conformar un sindicato quienes tienen uno unipersonal?
Yo creo que sí. Pero es una discusión y charlaba un poco y me decían, no, mirá, pasa que la gente, los que me representan no me representan, ¿no? Lo que yo les decía en realidad, bueno, la cuestión es cuántos frentes tiene ese compañero. Puede ser la situación o no la que estás planteando, pero cuántos frentes tiene el compañero que hoy representa a la mayoría o que ocupa ese lugar de toma de decisiones. Frente de batalla, digo, ¿no? Frente de acción. O sea, hoy te están metiendo una reforma en la seguridad social nefasta. Te están aprobando una ley de... ayer aprobaron la ley de personalidad jurídica para los sindicatos. La aprobaron ayer. Básicamente le dice, no, es facultativa la personalidad jurídica, pero por ejemplo, si no la tenés, no te retengo la cuota sindical. ¿No? Entonces, o sea, ¿qué te lleva a la personalidad jurídica obligatoria? O sea, ¿y qué lleva a eso? Que se aplica el artículo 21 del Código Civil. ¿A qué refiere eso? ¿Con qué tiene que ver con eso? Que el sindicato para ser titular de deberes y obligaciones, de derechos y obligaciones. Hace mucho tiempo se viene dando la judicialización, digamos, de los conflictos por parte de las empresas. No, me haces una huelga, te demando. No, pero estoy haciendo uso del ejercicio del derecho a huelga. No, pero la pérdida de la producción que tuve yo, daños y perjuicios. Y eso se fue legitimando. ¿Pero hasta dónde? No solo empresarios, mismos compañeros. Porque nosotros también tuvimos un conflicto en Fray Bentos, creo que fue, en el pool, un frigorífico. Y también tuvieron parada la planta 20 días, 25 días, y esos entraron compañeros y le hicieron una demanda al sindicato para reclamar los 25 jornaleros. ¿A los compañeros? A los propios compañeros que estaban parando afuera por el tema de la licencia. Los propios compañeros que entraron... ¿Pero afiliados? Sí, no. Le hicieron, le estaban haciendo un juicio rompe huelga, a la organización para que la organización le pague eso. Bueno, pero capaz no a la empresa, eso... sino a los propios compañeros. Sí, pero capaz es orquestado por la empresa. Estaban parados afuera peleando a ellos mismos, ¿no? Porque acá lo más triste es que cuando vos conseguís algo, el carnero lo va a agarrar todo. Ahí está el problema. No, y ninguno me dice, no, tú no lo voy a comprar. Claro, ahí está el tema. Entonces ahí se genera esa desigualdad, ¿me entendés? Porque si yo estoy luchando por algo, capaz que a vos no te compenso, pero vos cuando tenés las 3 luquitas del cajero, vas convencido a buscarla. ¿Entendés? No me decís que no. Entonces ahí empieza esa puja, ¿viste? Eso podemos hablar horas. ¿Los efectos del convenio colectivo tienen que ser erga omnes o no? ¿Tiene que ser para todo el mundo o no? ¿O para los afiliados de la organización sindical? Para los afiliados tendría que ser. Para los afiliados tampoco, digo, para los que pelean. No, para los sí, pero por lo menos para los afiliados. Pero nosotros justamente el derecho a la negociación colectiva. Pero ahí va también en la credibilidad de que yo tenga de representar. Porque si yo creo en vos, yo soy totalmente. Claro, pero yo te digo, me trae a esa persona, y a él no lo conozco, me trae a este que está acá, me lo trae acá, me dice, ¿con quién te quedas? Con él. Pero si vos estás afiliado a algo, como que te estás más acá, no estás convencido al 100% o no tienes credibilidad de que te está representando. Pero si no te sirve lo que está haciendo, entonces hacete a un lado y deja que quien está peleando por vos, vos acompañes esa lucha, esa pelea, y si no, hacete a un lado, si no te sirve. Pasa que a mí, ahí, la discrepancia que tengo ahí con lo que tú mencionás, como para discutir, ¿no? ¿Cómo va a picarlo un poco? Porque si no, la discrepancia que tengo, que en realidad lo que tú me estás hablando de el individuo, de la persona física que está yendo a negociar. Y yo en esa persona, yo tampoco la conozco ni nada, pero lo que está por encima, lo que yo tengo que entender que está llevando esa persona, es el interés colectivo y no individual. Entonces a mí es un tema por la cuestión es lo que lleva a esa persona. Porque si esa persona lleva la base acá, que discutimos los compañeros hoy jueves acá de 10 a 1, a mí no me importa si es Juancito, Pedrito. Claro, es un tema. O si lo conozco o no. Lo que me importa es que lleva esta plataforma reivindicativa, que es lo que surge de la masa. Por convencimiento. Si él es el presidente del sindicato donde yo he afiliado, capaz que con él tengo 200.000 discrepancias. Pero me está llevando adelante, yo qué sé, un descanso, un traído, me lo está llevando adelante y hay que parar por eso. Capaz que no lo puedo ver yo. Nos cagamos trompadas, pero voy a parar porque lo
lo que él está llevando adelante, como decís ¿A vos vos, te sirve? a mí me sirve. A mí me sirve que hay grupo de Pero trabajadores. el derecho, lo que se negocia colectivamente, por concepto, es para todos. Es erga omnes. Si no, no es negociación colectiva. Pongo otro ejemplo. Hay un proyecto de ley en el Parlamento que dice que regula las condiciones de los trabajadores de aplicaciones, ¿no? De los autónomos. Y dice, está todo bien, pero hay su... el proyecto dice, no voy a entrar en la discusión, dice el Ministerio de Trabajo, en el proyecto que elevó al Parlamento, no voy a entrar en la discusión de si son subordinados o no. Esa discusión no voy a entrar. Existen los dos. Existen subordinados, que hoy por hoy hay unos 40 más o menos, y existen autónomos, que hay más o menos 4.000. Hay una pequeña diferencia entre la cantidad de uno y otro y quiénes son precarios y quiénes no lo son. Pero no voy a entrar en esa discusión. Más allá de que hay muchos indicios y elementos muy claros de que son todos subordinados y todos son trabajadores y nadie es empresa. O sea, porque las condiciones de trabajo son las mismas y son más precarias para uno que para los otros. Dice el proyecto de ley. Igual, aunque sean autónomos y no sean trabajadores, yo le voy a reconocer ciertos derechos. Porque bueno, son personas y se lo merecen, ¿no? Por su condición de ser humano. Bueno, buenísimo. Hasta acá, estoy encantado. Nos estamos entendiendo. No, pero ¿cuáles son esos derechos? Y son 3. Bien, me imagino que debe ser un salario mínimo. No. ¿Cómo salario mínimo? Que no son trabajadores. Bueno, me imagino que tiene que ver con la salud laboral. No son trabajadores, te estoy diciendo. O sea, son autónomos. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? Los contempla la Ley de Accidentes de Trabajo, la 16074, que eso soluciona un problema porque los repartidores, cuando chocaban, no estaban amparados a hacer nada, y acá en realidad va a tomar a la empresa como empleador de esos trabajadores ante el Banco de Seguro del Estado. Bien. El otro derecho es que lo dejan anotarse como monotributos en PPS. Y el tercero dice, yo le reconozco el derecho a la negociación colectiva, lo que estamos charlando hoy. Pero los efectos de los convenios que firmemos son para los firmantes, no para todos. Esa es la discusión que estamos dando ahora. Estaría buenísimo eso. Solo los que firman ganan. Bueno, pero ¿quiénes firman? ¿Quiénes Ahí van a firmar todos. Decir que todos serían parte de la organización sindical. Y si le va, el beneficio es que tiene que ser firmante y se van a firmar. Todos van a firmar. Y se van a afiliar. ¿Y sí? No, afiliados hay algunos que ya están, pero que hagan paro, otra cosa. Claro, pero si decimos, va a ganar, vamos a hacer un paro y va a recibir... El que vaya al paro firma, el que no vaya... Y recibe lo que... Es interesante. Claro. Eso estaría bien. Pero ya hay un ejemplo de eso. Un sindicato tenía un 60% de adhesión. Cuando firmaron determinados beneficios para los afiliados del sindicato, pasó a un 90 y pico % de adhesión. Claro. Ya pasó eso hace años acá. ¿La fue? Claro, ya pasó. Y ahora vos tenés de todo el mundo, son todos afiliados. Y todos luchan y crecieron. O sea, cuando uno se afilia al sindicato, tiene derechos y obligaciones. Que eso también es algo que hay que explotar. Las obligaciones de los afiliados. ¿Está? Obvio vamos a cubrir la guardia gremial, pero también hay que salir a la movilización. Pues si no, no marcamos presencia en la calle. Y eso hay sindicatos que lo manejan. ADEON, por ejemplo, lo maneja Castellano T con los Reyes de los Gurises. Eso te iba a decir, yo eso lo vi, buenísimo, bueno, pero sabiendo sea así, que con un beneficio que me lo da una beneficio. Y bueno, pero en algo tengo que hacer ver que tenés que me acompañe, porque si no, como para beneficio es fácil obtener todos los beneficios, o ves la cola cuando es un beneficio, y cuando es algo para todos, que tenemos que pelear, que se tiene que dar la fuerza, que estamos unidos, no me sirve, no porque yo pierda, no que yo vengo acá a hacer paro, pero porque también gano, no, se supone que todos tenemos que, en una palabra, cuando tenemos el beneficio, recibirlo, y cuando tenemos que perder todo. Compañero. Allá en 33 hay un gremio que es de Arrosur del Arroz, y ellos, si no haces paro cuando ellos dicen, te sacan del sindicato. Entonces está bueno porque ninguno entra. ¿Qué pasa? Que entran algunos y son afiliados y están trabajando y no hacen paro. La cuestión ahí, yo claramente estoy totalmente a favor, o me parece, que todo trabajador subordinado debería formar parte de la organización sindical. Eso, lo digo por las dudas, por lo que voy a decir después.
¿no? Sin perjuicio de eso, de que todos los trabajadores deberían formar parte de la organización sindical, y esa me parece que es la única forma de que ese diálogo social y esa negociación colectiva sea eficiente, e incluso de que las empresas y el Estado cumplan a mayores rasgos sus objetivos. Cuanto más trabajador, cuanto la organización sindical más fuerte es, del otro lado la patronal se le hace más fácil tomar decisiones, porque no tenés que hablar con 100, tenés que hablar con uno, ¿no? Y van todos para allá, y eso te lleva a tomar decisiones con mayor agilidad, por ejemplo, o implementar diferentes procesos y que sean justamente más rápidos, porque sabés que están organizados, y como están organizados actúan de manera colectiva, no se te sale nadie, digo, ninguna oveja se sale del rebaño, ¿no? Pero no creo que deba ser los efectos de un convenio colectivo para los firmantes o para quienes formen parte de la organización sindical. Porque lo que a mí me parece que hay que haber ahí, más allá de una cuestión de ideas que podamos tener y que esas ideas nos digan debo formar parte o no de la organización sindical, apoyo o no, o la organización sindical está de más o la organización sindical no está de más, y es horrible formar parte de un sindicato, que hay ese discurso muy instalado, ¿no? Pero más allá de esas ideas, yo creo que los efectos tienen que ser para todos. ¿Por qué? Porque ese trabajador, esa trabajadora que no está afiliándose al sindicato, lo que tengo que ver es las condiciones en las cuales no se está afiliando al sindicato. ¿Qué pasa fuera de ese trabajo? ¿Qué pasa en su casa? A ver, acá tenemos varias normas y las repasamos la vez pasada, que tienen que ver con la libertad sindical y los actos antisindicales y los mecanismos que tienen los trabajadores justamente para hacer nulos esos actos, ¿no? La protección es definitiva del trabajador a la hora de formar parte de una organización sindical. Pero ahí sigue habiendo miedo, ¿no? Bueno, pero también yo lo veía como estuvimos en el curso pasado, que con el tema de cuándo hacer huelga o qué tipo de huelga. Y bueno, capaz que el mismo del sindicato ver cómo, para que ese compañero, de no tener miedo de apoyar esto, implementar herramientas de, bueno, que se una, que no sé si del tema dinero. Ahí en esos vínculos precarios que tienen, esa diversidad de contratos. Y capaz que no le puedo pedir al compañero que entró a trabajar hace un mes y tiene un contrato, el más precario de los precarios, y necesita el laburo, venite para el sindicato que acá está buenísimo. No, si lo está esperando el jerarca para matarlo. A raíz de eso que está diciendo, una de las tantas veces que se ocupó el hospital, ¿tá? Había una empresa de seguridad, que eran 15 compañeros, ninguno era afiliado. A mitad de mes se terminaba el contrato, a fin de mes se terminaba el contrato. Ocupamos a mitad de mes. ¿Qué fue lo que hicimos como sindicato? ¿Tá? El primer ítem, que esos compañeros siguieran trabajando, porque si no seguíamos con la ocupación. ¿Tá? Le dimos algo a un compañero que no era afiliado, le dimos algo. ¿Tá? ¿Qué pasó con eso? Todos esos compañeros siguieron trabajando y todos esos compañeros se afiliaron al sindicato. Por eso la importancia, porque a veces hay compañeros que no están afiliados. Ese compañero acá que no está afiliado. ¿Pero por qué no está afiliado? Por algo debe ser por descreimiento de tu propio gremio, ¿verdad? Que es el gremio que tiene que motivar. El gremio, estamos hablando de los distintos lugares de trabajo. Sin duda. Es el gremio el que tiene que motivar al compañero, tiene que dar algo. Porque si no da algo, no motiva, no lo pones adentro. Yo hice lo que dice él, yo entré al trabajo, me afilié. No te veo, no te voy a estar pagando, borrame. Empecé a hablar con Martín, vení a ejercicio. Me afilié. Yo voy a decir algo que queda medio grosero, capaz que medio brusco. Yo lo he dicho acá en el plenario acá de la federación. Yo no soy ningún gurí, tengo 45 años. Desde que empecé a trabajar, y no solamente en la parte de la salud, sino en trabajos privados, me he adherido a todos los paros. Y muchas veces, y vamos a engañarnos, hay paros que son pelotudeces. En todos estos años de trabajo no me adherí a 2 paros. Y ojo, yo soy de izquierda.
Respeto cada afinidad política. No me adherí a 2 paros. Uno de los paros que no me adherí fue cuando vino Dilma Rousseff acá a Montevideo con un paro del PCNT. ¿Saben por qué? Porque yo no creo Habló la huella lo serena. político sindical. Exactamente. No hay que mezclarlo. Lo político por un lado, lo sindical por el otro. Partido. Por supuesto que nos tenemos que juntar con Blanco, Colorado, Frente Preta, nos tenemos que juntar con todos. Pero cuando mezclamos eso, es como que se empieza a desgastar la herramienta sindical. Esa es mi opinión, lo dije acá, adelante de todos los compañeros, y bueno, después como lo dije me tiramos piedra, ¿no? De capote. Pero es lo que yo siento. Y, ojo, y respeto también a los compañeros que a veces no se adhieren a un paro, porque algo es, por supuesto que si vos estás trabajando hace 10, 15 años y no te adherías a ningún paro, vos tenés un problema. Pero si vos te adherís a algunos paros y a otros no, es respetable eso. Y además, pero además, el bolsillo de cada compañero. Exacto. A mí me toca a veces asesorar, me dicen, no, tenemos este conflicto, ¿qué hacemos? ¿Paro? Y ahí cuesta, ¿no? O sea, cuesta desde afuera, como asesor, digamos, técnico, decir, no muchachos, paren 3 días. ¿Paren 3 días? ¿Pero y el bolsillo? A mí muchas veces analizando la situación, los diferentes escenarios que se están dando en el conflicto, me resulta capaz mucho más productivo a la hora de generar un daño a atacar por los medios de comunicación, por ejemplo, y no perder el jornal, ¿verdad? En la situación de los paros, por ejemplo, bueno, capaz que no venimos a la marcha, pero yo entré a trabajar y siempre le digo que la responsable fue mi compañera. Un día entré a trabajar y había una asamblea por el paro, y le digo, ¿y yo puedo ir? Dice, sí, tenés derecho. Digo, bueno, está, y después me afilié. Pero lo que yo voy es que, por ejemplo, nosotros mismos, a veces hay que hacer un mega culpa de lo que estamos representando, lo que estamos en la actividad, es esto de que la misma gente debe informar, porque, ¿y por qué es el paro? ¿Y por qué esto? Entonces, o actividades como, por ejemplo, de información, porque no es solo venir también o capaz que no puede por el tiempo, por los hijos, de las que somos mamás, bueno, pero con tu mismo vecino, mira, hacemos volante, nosotros, repartí con tus vecinos, bueno, y eso de informarte también ayuda, colabora, no es solo venir al paro. Y a veces que eso no se da, ni entre nosotros mismos sabemos ni por qué es el paro. Claro. Como que hay fallas ahí que... Sí, también muchas veces, lo he vivido varias veces, me hago el paro para no venir a trabajar, pero a mí me parece que el paro es estar en tu lugar de trabajo, estar explicando a los compañeros que quieren hablar, todo lo demás. Yo conozco gente que han trabajado en mi pabellón, yo marco no vengo paro porque así mañana descanso porque tengo 2 trabajos, eso no es paro, eso no es ir a trabajar. Me parece que el paro... Ahí me permite hacer una crítica al movimiento sindical, que donde hay baja afiliación es un problema del movimiento sindical. O sea, ¿de quién es el problema? Hubo en mi pabellón de trabajo, por ejemplo, éramos pocos afiliados, eran pocos afiliados, me afilié yo, Martín empezó a ir, por otro compañero, pum, y ahí otra más se afilió, otra compañera se afilió, y se afiliaron 2 o 3 que nunca estaban o que ya habían estado y se volvieron a No, sin duda, el compañero cuando se movilización, cuando ve movimiento, acompaña. Yo digo, Martín, me tengo un problema, ¿podés venir? Sí, voy, o voy mañana, voy pasado, o hablamos, ya está. Y eso para mí fue lo que me dijo, bueno, voy a afiliar ahora, porque tengo a alguien que me representa. Pero también pasé un par a mi casa. El cuadro siempre, ¿no? El cuadro político tiene que ir siempre a preguntar a la base qué es lo que está pasando, porque si no, ¿cómo vos construís la línea política? ¿Cómo vos construís la línea que vas a llevar a la reivindicación? Y tenés que preguntar a los muchachos que están todas las 8 horas ahí. ¿Qué problema tienen ustedes? Si yo no sé, si yo no fui nunca al hospital no sé cuánto, y no sé la verdad si el problema es que se está cayendo el techo y hay que arreglarlo, o el problema es que la administración está de viva y no le está pagando tal partida. Tengo que ir a hablar con esos compañeros y ahí construyo la reivindicación para llevarla a la mesa de negociación. A nivel que sea, a nivel de organismo tripartito, a nivel de organismo, a nivel de rama, a nivel que sea. Vamos a encaminarnos de vuelta para el mismo lado. Pero me parece mejor que todo lo anterior que se den estas discusiones, porque eso es lo que enriquece y está bueno que nos vayamos pensando acá. Bueno, ¿cómo hago para que se afilien o se adhieran más cantidad de compañeros? Capaz tengo que salir a hablar más con la gente. Capaz tengo que sugerir a la federación que hagan un volantecito con información útil, 3 puntitos para hablar esto y esto. ¿No?
ahí la mayoría de esas cuestiones a mí me parece que se solucionan con creatividad. La creatividad es esencial en ese tipo de cosas. La presidenta tendría que tener creatividad y renunciar si nunca va. No creatividad con esto, hacemos un monumento. Bueno, pero ahí hay que fortalecer al sindicato por otro lado, ¿no? Con creatividad, capaz desde las bases. Si el compañero o la compañera que está en el lugar de jerarquía capaz no está teniendo creatividad, hay que generarlo por otro lado. Mirá, nosotros en Cardona teníamos el tema de que los compañeros en realidad no creían en el sindicato. Cuando en las elecciones anteriores armamos una lista, éramos todas mujeres, no porque fuéramos todas mujeres, en realidad éramos todas compañeras de trabajo, pero ¿qué hicimos? Elegimos enfermeras, auxiliares de servicio, gente de la especial terciarizada, porque ya estaban excluidos, porque los terciarizados no podían estar afiliados, porque eran como la culpa de todo, Sí. porque no se les podía cobrar. Entonces, yo entré a averiguar acá con los chiquilines de acá de la federación cómo podíamos hacer para empezar a afiliarlos. Y bueno, y de a poco fuimos construyendo, y hoy por hoy, ¿qué hacemos? Ponele toda la recaudación. A fin de año se hace una canasta, pero no una canasta navideña, una canasta de comestibles. Entonces, toda la ganancia, ponele, si no hubieron cosas, o ponele, nos ha pasado que hemos tenido alguna compañera con algún problema importante de salud, se le hace un buen surtido y a esa compañera se la ayuda, porque a veces pasa que son madres, jefas de familia, nosotros tenemos una compañera que hace meses que está certificada. Así surgieron lo que charlaba hoy el compañero de Chile, las primeras expresiones de seguridad social fueron justamente con aporte a la compañera que el esposo se había caído y había fallecido y quedaba viuda, era el propio sindicato la que le da una mano. el que le daba una mano. Nosotros en realidad hemos optado por eso. Y quieras o no, a ver, hay algo que sí nos falta pulir y falta, pero por cultura del mismo hospital, es el tema del paro. Tiene que ser muy, pero muy específico para que logremos tener 20 personas parando. Si no, somos, ponele 2, 3, 4, como muchísimo, ¿está? Pero en realidad, los chiquilines, en eso sí, ponele, y ha pasado, ponele que hemos dicho, yo sé, a veces una coleta de todos los compañeros, porque una compañera precisa algo y no nos da, y aunque sea con el peso que le decimos, o hacemos una venta. Esas cosas sí las hemos logrado. Pero antes no. Empezando que los compañeros terciarizados no los querían afiliar, por nada del mundo. Ya ahí era como que ellos siempre estaban como excluidos. Y bueno, y después el tema de compartir, de ver, de tratar de que la gente se enterara aunque seamos dos en una asamblea no importa, vos, yo y otro más, pero la asamblea se hace y se entera la gente. Y si hay algo que se tiene que enterar, aunque sea por mensajito de texto, se comparte en los grupos de WhatsApp. Pero la gente se tiene que enterar, porque no puede ser que no sepan. Los sindicatos históricamente se generaron de esa forma, ¿no? Por lo que llama el efecto codo a codo. Exacto. En la fábrica, a tu compañero, me están matando, no puedo más. Me hicieron trabajar 12 horas ayer. A mí están 16. Ya fue, a la plaza. Vos sabés que nosotros en realidad en este gobierno, aunque te parezca mentira, la dirección nos apoya un montón de cosas. Parece chiste, ¿no? Bueno, porque hay cuestiones que son propias de la administración pública, de relación con la administración pública, que muchas veces el jerarca le es más fácil, más productivo decir, arreglamos acá, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué hace haciendo eso? Debilita la organización sindical. O sea que en realidad... Y eso, perdón la expresión, ¿no? Pero es bien de blanco pillo. No, a ver, nadie lo discute a eso, pero vos sabés que en realidad la doctora, como también fue ella también en su época tuvo sus problemas, ella dentro de todo es lo que nos dice, yo prefiero estar de amigos de ustedes que estar de contrario, porque en realidad, aunque te parezca mentira, la cabeza del funcionariado cambió a la manera de trabajar. No, eso está de más. Era un choque en las anteriores direcciones era un choque. Para mí lo que no puede pasar, o sea, esa dinámica está muy buena y es una expresión de negociación colectiva, sin dudas, más o menos inorgánica, pero es diálogo. Lo que no puede pasar es
negocio con esos tres. Por eso. ¿no? Por eso. Y ahí está la discusión de que charlamos un rato. Los efectos, ¿tienen que ser para todo o no tienen que ser para todo? Y yo tengo 3 o 4 amigos ahí en la dirección. Che, mirá, este mes te voy a dar 40 horas extra para hacer. ¿No? Este mes te voy a pagar una primita por una prima por tal cosa. ¿Y los compañeros? No, pero acá porque somos amigos. Eso es lo que no puede pasar. Lo que sí puede pasar es justamente que se dé un diálogo más fluido y que incluso no necesite sentarse en una mesa de negociación. Pero vamos a firmar igual, ¿no? Esa es otra cosa que me había olvidado, que comentaban hoy por ahí. ¿No? Vamos a firmarlo. Beneficio, vamos a charlar. ¿Preferís llevarte bien con nosotros? Está. Pero las palabras se las lleva el viento. Y después va a venir otra administración. No, te mete, no, pero hoy es otra realidad. No me interesa. Y después va a venir lo que pasa en el ámbito público también, es que hay cargos que son de confianza, que son de gestión, etcétera, y que duran un periodo de tiempo. Y si no está escrito y viene el otro, no, porque nosotros negociamos con Juancito tal cosa. ¿Y dónde está? A ver, mostrame, ¿dónde estoy obligado yo a respetarte eso? No, pues son derechos adquiridos. ¿Qué? ¿Dónde dice? No, porque tenemos los recibos de sueldo de los compañeros que muestran que cobraban tal cosa. Y tenemos mails. ¿Y el convenio colectivo? Claro. Y de esa forma se va de alguna... Al contrario, nosotros con la interna anterior dijimos, bueno, trae el papel, porque así como vos me manifestás, ¿dónde está? Trae el papel de la comisión interna anterior. Vamos a meterle un poquito más a esto, que nos queda poco igual. Bueno, ¿dónde íbamos? Hablábamos de lo que hablábamos antes de todo esto, era la obligación de negociar de buena fe y quiénes negocian, ¿no? En eso estábamos hace media hora más o menos. Que hablaba, ¿no? De quiénes son los designados a negociar por parte del Estado, etc. Con lo que seguimos ahora es con el artículo 6 de la ley, que habla del derecho a la información, que es bien interesante. Se ha tratado de alguna forma de implementar en el sector privado también, y se supone que la empresa, pero bueno, es información confidencial. Muchas veces las empresas te la tiran como información confidencial, ¿no? Yo acá pongo en riesgo darte la voz, que la vea la competencia, que me compita. Entonces es bien complejo el tema, pero en el sector público tenemos un artículo directamente que dice que tienen derecho a información, que las partes tienen la obligación de proporcionar en forma previa y recíproca, es decir, unos a otros, el sindicato al Estado y el Estado al sindicato, la información necesaria que permita negociar con conocimiento de causa. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a negociar? Te vas a saberlo de antemano para preparar el tema, ¿no? Para saber si es así o no, para llevarlo a las bases y preguntarle a los compañeros si esta situación se da o no, para preguntarle qué piensan, para preguntarle cómo se resuelve esto. Si no lo sé de antemano, en realidad es instalar una negociación que por sus propias características se va a ver dilatada. Porque te voy a tener, dame 15 días porque voy a tener que preguntar a los compañeros, ¿qué es esto que me estás dando? Entonces, si queremos negociar de buena fe, adecuadamente, etcétera, tengo que saber de qué estoy charlando. Y para eso me tenés que dar información. Parece razonable, ¿no? Dice, además el Estado, a solicitud de las organizaciones representativas de los trabajadores del sector público, deberá suministrar a las mismas toda la información disponible referente a los avances de los proyectos de presupuesto y rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, la situación económica de los organismos y unidades ejecutoras y la situación social de los funcionarios, los cambios tecnológicos y reestructuras funcionales a realizar, los planes de formación y capacitación para los trabajadores y posibles cambios en las condiciones de trabajo, seguridad, salud e higiene laboral. Sabemos que muchas veces eso, lo que charlamos, no pasa, ¿no? O sea, no pasa ni me enteré de la reestructura que es mañana. No pasa y me enteré que mañana van a cambiar las condiciones de tal cuestión. Bueno, ahí es cuando tenemos que discutir esto, ¿no? Se está vulnerando este derecho consagrado en esta norma, que ahora, por eso está bueno conocer la norma. O sea, esto lo tengo que saber de antemano. No, porque en el hospital donde estoy trabajando, en Cerro Largo, me dijeron que mañana hay una reestructura. ¿Y lo charlaron con el sindicato o no lo charlaron con el sindicato? Aunque el sindicato diga esto de ninguna manera, aunque el sindicato diga esto no lo van a hacer, y se plante y haga un conflicto, etc. Pero tiene que saber de antemano.
¿Por qué? Porque lo dice la ley, no porque se le ocurrió a Pedro. Si quieren comentar alguna expresión de alguna circunstancia que pueda enmarcarse acá, en la cual no le hayan avisado nada a nadie, que seguro las hay. Y las hay. ¿Alguna situación de cambios de este tipo que no le hayan avisado al sindicato de antemano, como dice acá? Que de un día para el otro se separó el hospital de Pando con la RAP 057 y el hospital hacía la compra para todas las policlínicas. De un momento a otro se separaron y necesitaban personal de Pando en la parte de farmacia para reforzar las policlínicas. Y de un momento a otro lo primero que dijeron es que los compañeros que iban a ceder eran los de comisión de apoyo. Sí. ¿Por qué? Porque decían que a los de ACE no se... Porque acá te ponen con el compañero con eso de que a los de ACE no se los puede tocar, pero si es algo que vos necesitas personal, no es dirigido, tiene que ser fulano, vegano, no, tiene que ser los de comisión de apoyo. Claro. Y en su momento dado, nosotros dijimos que no, que por qué tenían que ser los de comisión de apoyo. Si era persona física, no era ni dirigido ni de ACE ni de comisión de apoyo. Y bueno, y ahí entraron ellos a que comenzar a preguntarle a todos los compañeros y bueno, después hubieron casos que compañeros que habían pedido cambio y todo fueron los que... Pero si no... Porque una cuestión que tiene ahí un déficit, me parece, la norma, que nos dice, bueno, dice forma previa. ¿Qué es forma previa? 2 horas antes, una semana, un mes. ¿Cuál es? 5 minutos antes. ¿Qué es forma previa? Ahí hay un bache. Ahí me parece lo que tenemos que atender, ya que la norma no aplica, no lo dice, es a los principios básicos de razonabilidad, ¿no? O sea, ¿qué es forma previa? Para mí forma previa es un periodo de tiempo que a mí me permita estudiar, ¿no? Si a mí me presenta la LUC y no, forma previa no es 2 días antes, son 500 artículos. ¿No? Me tenés que presentar 1 año antes. O sea, no, porque la discutimos entre todos, no sé qué. No, la discutimos entre todos cuando ya estaban los 500 artículos escritos. Me la mostraste ahí y le pude modificar 3 cosas. Hay una discusión interesante de qué es forma previa. También la palabra, viste, que a veces te ponen debería. Te ponen debería. Es facultativo y no obligatorio. Y había un paraguas que debería. Que no sabés. Eso pasa mucho. Esto de la personalidad jurídica de los sindicatos dice, es facultativa, dice. Es facultativa, pero el que no lo hace, pasa tal, entonces no es facultativa. Tiene sus consecuencias. Artículo 7, vamos a avanzar. Formación para la negociación, vinculado a todo lo anterior, ¿no? Las partes de la negociación colectiva adoptarán medidas para que sus negociadores en todos los niveles tengan oportunidad de recibir la formación adecuada. Eso es bien importante, para que el compañero o compañera pueda llevar las reivindicaciones. Para que el negociador por parte del Estado sepa llevar adelante una negociación. Hay muchas situaciones en las cuales puede ser que no sea adecuado llevar a una negociación, pero puede ser la violencia, ¿no? Me caliento y te empiezo a putear en la negociación y se levanta la mesa y cortamos el diálogo. ¿Y qué sentido tiene? Tener un conflicto el otro día, pierde el Estado, ustedes pierden salario. Es bien importante que el compañero o compañera esté formado en métodos de negociación, en los elementos de la negociación. Un día, si quieren, podemos hablar de eso. Mente fría, corazón caliente, ¿no? O al revés. Toda esta parte que vimos, todo este primer capítulo, es lo que tiene que ver con los principios sobre los cuales está instalado el sistema de negociación colectiva. ¿Cuál es el sistema de negociación colectiva en la práctica, en el día a día? Artículo 8 en adelante. Es la estructura. Lo que vamos a hablar es la estructura. ¿Qué niveles tiene el sistema de negociación? Ustedes me hablan de, no, negociamos las bases. No, porque Martín fue a negociar a nivel de rama. Y hay un convenio acá de COFE. ¿No? O sea, eso no es porque sí, no es porque un día instalaron la comisión, una mesa y dijo, acá voy a negociar por todo porque a mí me parece. No, la ley dice que va a haber niveles de negociación que están comprendidos en la misma.
Está el artículo 8, en realidad, que es el primer artículo de ese segundo capítulo de la norma. Habla de quiénes están comprendidos en el ámbito de aplicación. Eso lo salteamos. El artículo 9 es bien interesante porque es un poco lo que charlábamos al principio. Venimos de expresiones de negociación colectiva inorgánicas o más o menos orgánicas, en las cuales el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, no tenía un rol tan claro o directamente no tenía un rol. Y claramente, si alguien va a negociar o a mediar entre las partes en un régimen de negociación, el competente es el Ministerio de Trabajo, que es quien tiene los técnicos para hacerlo, ¿no? La gente que se formó o se forma en negociación, en derecho del trabajo, etc. ¿Qué competencias le da la ley al Ministerio de Trabajo? Es fundamental, es el encargado de velar por la aplicación de esta ley. O sea, va a ser el contralor de que esto se cumpla. ¿Ante quién tengo que denunciar cuando algo de esto no se cumple? Ante el Ministerio de Trabajo, que acá dice que es el encargado de velar por su aplicación. En tal carácter, como encargado de velar por la aplicación, tendrá que coordinar, facilitar y promover, son tres conceptos que leímos 15 veces en esta ley, las relaciones laborales y la administración colectiva en el sector público. Cumplirá funciones de conciliación y de mediación y dispondrá de las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Acá, bien importante, algo que mencionaba hace un rato también, la creatividad. ¿Cómo destraba un conflicto? Para mí, con creatividad. Armando una ecuación matemática bien compleja que seguramente termine en algo mucho más práctico. Si no, la empresa... Esto pasa mucho, ¿no? La empresa dice, yo te doy 0, el sindicato te dice, te doy 100. ¿Qué haría para mí un mal negociador? No, 50. Eso parece, a veces, o está instalado, que es como lo mejor, ¿no? Vamos al medio, cortamos al medio. Él no quiere nada, él le pide 100, 50. En realidad, pareciera una solución simple, pero es bastante compleja, porque terminás sin contemplar los intereses de nadie, ¿no? Capaz que es mucho más creativo. Es capaz el 80, pero negociamos otra cosa por otro lado, ¿no? Capaz no es tanto suba de la prima por productividad, pero capaz no es el 8% que pide el sindicato, es el 6%, pero otorgamos fondo a capacitación, que sabemos que es un déficit. Ahí hay que manejarlo para mí con creatividad. Ese es como el concepto. Pero si no es un 100, está mal, entonces... Si no, ¿cómo si no es un 100? Claro, si vos no conseguís un 100, porque vos presentás 100. Sí. Quiero 100. Claro, pero si a vos te dan 50, está mal. Vos fuiste con un 100, pero... Y ahí peor a la nada. Y lo vas a ver, y aparte lo vas a ver quien elaboró la propuesta que dice el 100. Porque claro, capaz que el 100 está muy por encima de lo representativo. Capaz lo que yo aspiro es el 50. Vas a pedir más de lo que... Esa es la postura de las partes. Lo que yo digo que quien media entre las partes no puede sugerir, o no me parece lo más adecuado sugerir el medio. Claro. Capaz que primero tendría que haber una exposición de motivos. ¿Por qué están pidiendo el 100 y por qué ofrecen 0? Y en base a los motivos, eso va de la mano acá con el derecho a la información, ¿no? Te pido el 100 porque tal y tal cosa. Por ejemplo, porque la inflación es de tanto. Ahí hubo una discusión histórica de que se ajustaban los salarios por la inflación pasada o por la que se esperaba, ¿no? Ahí el movimiento sindical se paró fuerte y dijo, no, mirá, acá perdemos salario, me estás cambiando la regla del juego. En base a una información que está planteando un resultado de una información que no es la que querés. Exacto. Te quedaste con dudas ahí. ¿Te parece que no? Lo ves siempre con el presupuesto anual, con lo que va subiendo las cosas y todo, que nunca van a lo que vos querés. Siempre vas como llegando ahí. Entonces si vos... Eso habla 50, que vos me dijiste la mitad de lo que vos propusiste, bueno, peor venir con la mano vacía hacia los demás y decir, mira, no conseguí nada. Vamos derecho. No, claro, no. Vamos No voy a eso. En realidad,
si el sindicato pide 100, ¿no? Porque acá tiene que ver mucho con esto del derecho a la información también. Que el sindicato no va a poder decir, no, te pido 100 porque la inflación es del 80%. No, pero acá tengo el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, que me está diciendo, o el MEF, que me está diciendo que la inflación no es del 80%, como vos decís. Y la tengo estudiada acá, y dice que es del 4. Entonces, te voy a dar el 5, no te voy a dar 100 pesos. Te voy a dar 5 pesos, porque la inflación es de 4. Ahí, para mí, hay variables que hay que considerar. Capaz que no se llega a la inflación, a combatir la pérdida de salario real, pero puedo negociar, porque el Estado está duro y no quiere hacerlo del todo. Y como lo que tengo que, con creatividad para mí, es negociar cuestiones que capaz que peguen de costado. Por ejemplo, una partida variable. Esto, tenemos una inflación del 6. ¿No? Eso no sé cuándo fue, pero... tenemos una inflación de tanto. El aumento va a ser de este otro tanto, que no llega a contemplar el 100% de la pérdida que tuvimos. Y el Estado no se quiere mover de eso. ¿Cómo tengo que destrabar eso si fuera el mediador? O sea, estoy hablando de la posición de mediador. Si no, se van a quedar sentadas las partes y voy a citar 15 mesas de negociación y me van a decir no, y va a haber un conflicto, voy a tener gente el 18 de julio y no reciba a nadie. Entonces, con creatividad para mí se pueden negociar cuestiones que sean complementarias, digamos. Que es muchas veces como se sale de los conflictos, ¿no? Claro, algo de eso que le está refiriendo. En la parte de la salud hay algo que todos lo escuchamos, que es el famoso 4 y 2. Ahí va, el régimen de libre 4 y 2 libre. Eso no se ha logrado. Y esto estamos hablando... Una reivindicación histórica. Claro, hace 4 años, ¿qué fue lo que hicimos como gremio? Nos juntamos con las distintas direcciones, nos juntamos con ACE, tuvimos reuniones en el Parlamento con la Cámara de Salud y tiramos el proyecto 4 y 2, no lo logramos. Intermedio, ¿qué fue lo que logramos? Hace 4 años que venimos con ese programa, no conseguimos el 4 y 2, pero conseguimos 2 libres más. ¿Qué significa? ¿Cuál fue el hincapié que hicimos nosotros? Que eso iba a bajar el ausentismo. ¿Por qué? Porque si vos no faltás en el mes, vas a tener 2 libres más. Es lo ideal, no es lo ideal, porque lo ideal es 4 y 2. Pero logramos ese intermedio, que los funcionarios tienen 2 libres extras al mes si no faltás. En el cual, si vos te sacás sangre, o sea, no lo perdés. Si vos te adherís a los paros, no lo perdés. Si haces una huelga, no lo perdés. Claro. Tenés los derechos, los derechos de, por ejemplo, de papá Nicolau, fallecimiento, el día por estudio, no lo perdés. ¿Qué fue lo que pusimos también? En eso, hasta 5 libres por feriado, no lo perdés. Porque acá todos los que trabajan en la salud saben que hay que conseguir 5 libres por feriado en el mes. Es complicado, no te lo dan. Hasta 5 libres por feriado, tenés esos 2 libres. Y bueno, y así un sinfín de cosas se logró. Y eso está firmado en ACE, en un acuerdo. ¿Y eso quién lo sugirió? ¿El Ministerio de Trabajo? No, en ACE. Eso está firmado en ACE. Está. O sea, como comisión interna y ACE. Fue un acuerdo que hasta el día de hoy, lleva 4 años, seguimos con eso. Insisto. Claro, su centro. No es lo ideal, porque acá lo ideal es el 4 y 2, pero eso no se ha logrado. Fuimos por ese camino y hace 4 años que venimos con eso. Sigamos un poquito más. Lo siguiente y lo último que regula la norma, en realidad dice básicamente cuáles van a ser los niveles de negociación. En el artículo 10 lo va a separar en 3. El nivel superior o general, que va a funcionar a través del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público. El de rama o sectorial, que va a funcionar a través de las mesas de negociación establecidas en función de las particularidades o autonomías, de acuerdo a las particularidades de los organismos. Y en tercer lugar, por inciso u organismo. Esa es la de base que hablan ustedes, ¿no? A través de la mesa de negociación entre las organizaciones sindicales representativas de base y los respectivos organismos. Y ahí va, la diferencia que va a tener van a ser los efectos de lo que se negocia.
para los trabajadores del organismo, como tú comentabas, para los trabajadores de la rama de actividad, para todos los trabajadores. ¿Qué competencia o qué va a ser y por quién va a estar integrado el superior de todos, el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público? Por 2 representantes del Ministerio de Trabajo, uno de los cuales va a presidir esa mesa de negociación, ese consejo, 2 del MEF, del Ministerio de Economía, 2 de la OPP, 2 de la Oficina Nacional de Servicio Civil y 8 representantes de las organizaciones sindicales más representativas de funcionarios públicos de mayor grado a nivel nacional. De conformidad con los principios establecidos en los convenios 151 y 154, que son los que tenemos sobre de OIT, quienes podrán ser asistidos por técnicos, y el Consejo Superior de Negociación Colectiva desarrollará la negociación colectiva de nivel superior, actuará por consenso, es importante, y funcionará a pedido de cualquiera de las partes que lo integran. En un conflicto grande, una situación compleja, ¿qué haces? Si estás, porque ¿dónde lo vas a hablar? La mayor jerarquía posible. Quiero hablar acá, en realidad, COFE, ¿no? Serán cometidos, o sea, ¿cuál va a ser los cometidos de este consejo? Propender a alcanzar acuerdos de máximo nivel en las materias referidas en el artículo 4 de la presente ley y todas aquellas que las partes definan y que no impliquen limitación o reserva constitucional o legal. El artículo 4 de la presente ley era el bien amplio ese, ¿no? Que decía podemos negociar salario, condiciones de trabajo, salud, era una lista más. O sea, básicamente todo lo que quieran, ¿no? Dice acá, dentro de lo que comentábamos al principio, cuando hablamos de las particularidades de la negociación colectiva del sector público, dentro de las limitaciones que tenemos, sobre todo en materia presupuestaria. En segundo nivel, la mesa de rama. En el Poder Ejecutivo y los entes autónomos y servicios centralizados se integrará por 2 de la OPP, 2 del Ministerio de Economía, 2 de la Oficina Nacional de Servicio Civil, 2 del Ministerio y 8 delegados por la organización representativa, más representativa de funcionarios públicos del sector o rama de actividad. En el caso de los entes autónomos y los servicios descentralizados, el ámbito de negociación podrá integrarse además con representantes de las referidas instituciones, jerarcas, autoridades de esas instituciones, además de los designados por el MEC, por el MEF, por la OPP, etc. ¿Qué lleva a eso? No, conocer más la realidad y tener a mano quien toma las decisiones también, ¿no? Esto se puede y esto no se puede, esto funciona así, esto no funciona así. Es como es para agilizar la negociación. La negociación colectiva de nivel sectorial o de rama tendrá por cometido propender a alcanzar lo mismo, acuerdos en lo referido al artículo 4 de esta ley, que es ese bien amplio que dice básicamente podemos negociar sobre todo lo que las partes quieran, dentro de las limitaciones. O sea, el Consejo Superior y la mesa de rama van a tener cometidos muy similares, lo comentaba recién, la diferencia básica de lo que ahí se acuerde van a ser los efectos de los convenios. Hasta dónde llegan los convenios. Y por último, anteúltimo en realidad, el nivel terciario de negociación, que va a ser la mesa por organismo, por inciso por organismo, que va a funcionar a través de mesas de negociación integradas por las autoridades del inciso u organismo y las organizaciones sindicales representativas de base. Eso es como lo que más conocen ustedes, ¿no? Se da más en la dinámica diaria, porque es el de todos los días. Después se elabora una propuesta para llevar a la rama y eso lleva a toda una discusión, pero en el día a día, cuando hay que solucionar en la corta, ¿no? Que tengo este problema concreto y el sindicato lo toma. ¿Se acuerdan que el conflicto podía ser individual o colectivo y se tornaba colectivo cuando el sindicato lo tomaba? No era cuando era más de uno, sino cuando el sindicato dice no, la compañera está en esta situación y ahora me voy a sentar a negociar por ella. Ahí el conflicto pasa a ser colectivo. Los cometidos del tercer nivel son los mismos que los anteriores, lo mismo, los efectos del convenio va a ser para los trabajadores de ese organismo o inciso.
Artículo 14, y ya terminamos. Mesa de negociación. A los efectos de la negociación colectiva, el Poder Legislativo, el Judicial, el Tribunal de el TCA, el Tribunal de Cuentas, los gobiernos departamentales, etc., se constituirán por mesa de negociación, atendiendo a las particularidades reconocidas por la Constitución de la República. Esas mesas de negociación van a estar integradas por 2 representantes del organismo, por 3 delegados designados por los trabajadores y por uno del Ministerio de Trabajo que actuará como mediador conciliador. Asimismo podrán participar asesores, delegados de la Oficina de Presupuesto, de Planeamiento y Presupuesto, de la ONSC, del Ministerio de Economía. Cada mesa de negociación definirá los ámbitos y niveles de funcionamiento según las necesidades y particularidades de cada organismo. La negociación colectiva tendrá como cometido propender a alcanzar acuerdos en la materia referida al artículo 4, que es la que ya vimos recién. Ahí hay en ese texto que le voy a pasar después, del grillo ese del PIT, habla de, que yo no lo conocía mucho, algunas discrepancias que tuvo el movimiento sindical con el hecho de que no haya una mesa genérica de negociación en lo que tiene que ver con los gobiernos departamentales. Ahí en realidad se le preguntó al Congreso de Intendentes, se le pidió que fijara una postura. Y el Congreso de Intendentes dijo, no, una mesa general no, vamos a negociar por gobierno departamental. ¿Por qué? Por las particularidades que tiene cada departamento, también por los niveles salariales que hay muy diferentes en las diferentes intendencias, y esto sigue siendo así. Último artículo de la ley, prevención de conflictos, y no menos importante que todos los anteriores. Ante cualquier diferencia de naturaleza colectiva que pueda representar conflicto entre las partes, se buscarán soluciones en el nivel del organismo. En caso de no lograr acuerdo, la diferencia podrá ser planteada en la instancia superior, atendiendo a las características o particularidades del ámbito de negociación de que se trata, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Trabajo. Es decir, que tenemos un conflicto, un inconveniente a nivel de organismo, no lo podemos solucionar en la mesa de negociación de ese organismo, ¿a dónde tengo que ir? A plantearlo en la rama. Lo planteo en la rama, no encuentro soluciones, ¿a dónde tengo que ir? Al superior. En cuanto a la ley en sí, eso es todo lo que contiene. Creo que estuvo bueno charlarlo, que se dieron varias discusiones que fueron buenas, que está buena que se den, sobre todo en la cotidianidad también, ¿no? Lo que está bueno me parece que es que no se limite al taller que estuvimos acá un día, un jueves, etcétera, sino que vayan y lo discutan con sus compañeros y sus compañeras, con el compañero que lo está representando en los ámbitos de la negociación. Che, leí cuando el otro día en el taller, etcétera, que tal cosa es así. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no es así? ¿Cómo podemos hacer para que sea así? Che, me parece que esto viene por este lado, o sea, llevarla a la cotidiana, ¿no? Porque de esa forma que se fortalece el colectivo, de esa forma se fortalece la organización sindical, de esa forma se fortalece después las movilizaciones que lleva adelante la organización sindical. Y como un derivado directo se fortalece la negociación colectiva y por lo tanto los derechos que conquistemos. Está todo enlazado. Si falla uno, falla todo. Si no hablo con el compañero sobre lo que charlamos hoy en el taller, y a ese compañero no le va a llegar la información. Y acá somos 20. Y seguro lo que necesita... Está el video también. Está el video también. Eso está bueno. Y seguramente esos compañeros y sus compañeras requieran también de esta formación, ¿no? Y de alguna forma tengo que llegarle. ¿Y cómo le llego? Charlando, compartiéndole el video. Che, fíjate este video que estuvimos charlando sobre la negociación colectiva, sobre las medidas que podemos tomar, sobre cómo funciona esto. Porque muchas veces ese desconocimiento lleva también al descreimiento, ¿no? Desconozco y ya no me interesa. Y capaz si lo conociera, me pongo a militar en la FFCP todos los días y vengo acá todos los días, pero no la conozco. Entonces hay que llevarla a ese compañero y compañera, porque en definitiva lo que termina fortaleciendo es la organización sindical y es lo que hace que tengamos más y mejores condiciones de trabajo y de vida, ¿no? Ustedes y su familia y la familia de sus compañeros. Eso es medio que todo. Así que terminamos. Si tienen dudas...